Hola, hola, aquí estamos en 217, soy Alex Carande. ¿Qué tal, José Manuel? ¿Cómo ¿Qué estamos? tal, amigo? ¿Cómo va todo? ¿Cómo estás? Te veo más Pues el flaco, tiempo, te veo más flaco. ¿Qué exactamente, estás haciendo? ¿Qué estoy, estás haciendo? Cuéntale a la gente qué mo- estás haciendo ahorita con tu día es- libre, con tu trabajo, qué haces ahora. estoy recuperándome de una hernia y me han dicho Ajá. que tengo que cerrar el pico, hacer mucha bici, 2 horas de gimnasio al día y se han equivocado de persona porque estoy preparándome para el próximo Tour de Francia, ¿vale? Yo soy el que Que sí. necesita eso, pero no lo haces. Tú lo haces por los dos. Entonces está bien, está bien, bien hecho. Trabajo en equipo, ¿no? Claro. Estamos aquí para hablar de cosas raras, tipo Redman for Assignment. No, vamos Wow. a explicar que esta época del año está todo el mundo muy pendiente de cómo se van a decidir los 26 hombres que van a conformar el Opening Day roster de cada equipo. Y yo creo que hay ciertas ideas que son un poco equivocadas porque la gente se deja llevar mucho por los números que se están dando en el sprint training, por ejemplo, que desde mi punto de vista, desde el lado de los bateadores, sobre todo, prácticamente no tienen, no diría ninguna importancia, pero yo creo que las organizaciones ya tienen un plan establecido y muy claro de por dónde van a ir las cosas. Y yo, por ejemplo, lo que sí que me fijo bastante es en el traqueo de la velocidad de los pitchers, porque eso sí que me parece que es una información relevante en el ramp up, que se llama, la puesta a punto que ellos van teniendo de cara al Opening Day. Y queremos aclarar ciertas ideas que creo que son importantes a la hora de entender las decisiones que van a tomar en una semana los equipos y que mucha gente va a decir, no, pero ¿cómo hacen esto y no hacen lo otro? Y un concepto importante a tener en cuenta son las cesiones opcionales que tienen los jugadores a la hora de conformar el roster. Dale, José Manuel. Correcto. Sí, es que es eso, Alex. Hemos visto, por ejemplo, muchas valoraciones en términos de números ofensivos, número de picheo, efectividad, ganados, valoraciones que no tienen, o sea, tienen importancia, obviamente, no lo podemos descartar del todo, pero no son las más primordiales en este punto del sprint training. Varios equipos ya tienen su plan preestablecido, varios equipos ya saben quiénes son digamos, de 40 ya tienen bien claro quiénes son los 36 y de los 26 tienen claro casi 24 o hasta 25 puestos, ¿no? Ellos le dan unos roster invitee, que es lo que estamos viendo, que son esos contratos de ligas menores con invitaciones al campo de entrenamiento, porque, bueno, puede ocurrir alguna eventualidad, un pelotero se lesione, se abre un puesto en el roster de 40, qué sé yo, de repente el jugador lo hizo de una manera superlativa, si es verdad, y demostró términos o cosas como, por ejemplo, la velocidad de sus picheos, o la velocidad de salida, o está tomando buenos contactos, buenos turnos, haciendo buenos contactos. Entonces, de repente ahí se le puede abrir un cupo, pero generalmente casi todo está bien planificado y bien estudiado por todos los equipos. O sea, son muy pocos cupos los que se abren. Y aquí es cuando vienen dos conceptos. Primero, para comenzar, porque esta parte es un poquito, quizá un poquito Vamos, aburrida, ¿no? vamos a darle un poco pero yo de creo que es sazón al importante tema que la gente. porque hay que explicarlo. Sí, porque yo creo que la gente tiene que saber esto, porque mucha gente cree que, bueno, el bateador está bateando 550, tiene que estar dentro. No, eso no funciona así. Si no se te abre el cupo, no funciona así. Entonces hay dos cosas primero. En lo que es el roster de 40, ¿ok? Es lo que llaman lista de reservas, y lo que es roster activo. Entre el roster de 40, como su nombre lo indica, son 40 jugadores que están dentro de esa lista de MLB, de jugadores de MLB, porque ya cuando tú entras en tu roster de 40, eres considerado un jugador de grandes ligas, ¿ok? Hay jugadores que están dentro del roster de 40, pero pasan a ligas menores porque solamente hay un cupo de 26 jugadores dentro de la lista de roster activo, lista de grandes ligas. ¿Okay? De grandes ligas me refiero ya a lista de equipo de roster que va a participar allí. Y tú tienes otros 14 peloteros a los cuales tú puedes mandar a ligas menores, enviar a ligas menores, pero siendo todavía parte del roster de 40. No sé si me explico allí. Es un concepto para Muy, que ustedes sepan más o menos cómo muy funciona. sencillo. Todos los jugadores prospectos que están en el roster de 40 que han asignado a AAA, a AA, son jugadores que están en este rango, en esta categoría.
jugadores que tú has protegido en roster de 40 porque si no los hubieras perdido en el draft de regla 5, porque por eso lo haces, porque entiendes que es un talento que tú tienes que proteger, pero que probablemente todavía necesita un tiempo de desarrollo o una idea que vamos a introducir más adelante que también cuenta y juega aquí en este tipo de decisiones. Y hay otro punto, el draft de regla 5. Con este es un concepto, viene más atrás. Cuando un pelotero lo firmas a los 16 o a los 17 años, el jugador tiene hasta 5 años o hasta 4, depende de la edad. Si tiene 17, tiene 4 años. Si lo firmas a los 16, tiene 5. Tiene hasta estos 5 años después de firmado para que entre dentro del roster de 40 de una organización. Si no entra dentro del roster, el jugador entra a lo que llamamos el draft de regla 5, que son estos en noviembre. Entonces, muchas veces eso también es parte del contador y los equipos saben, yo tengo un jugador que todavía tiene 3 años libres por delante, yo no lo voy a incluir en el roster de 40, lo sigo manteniendo en ligas menores porque yo estoy cortando un cupo de esa forma, ¿no? Es más o menos el caso que ocurre con Bobby Witt Jr., pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, pero mira, te corten una cosa y mira, en el traspaso de Taylor se iba a dar y se explican las dos cosas. Una, por ejemplo, los Yankees tenían un exceso de jugadores, digámoslo así, de roster de 40 y para hacer movimientos necesitaban traspasar a ciertos jugadores de potencial que ellos tenían y podemos decir que es el caso de Miguel Yajure, que era un jugador interesante que, por ejemplo, ahora mismo probablemente podría estar cerca del roster de 26, pero que tú para adquirir a un jugador abridor necesitas dar y que era una idea, pero por ejemplo también te sales de Canaan Smith, que era un bateador interesante que todavía no está en el roster de 40, pero que el año que viene sí lo tendrías que meter. Entonces tú estás pensando, este jugador el año que viene, si yo realmente no lo valoro tanto, va a perder mucho valor, porque si yo no lo meto en roster de 40, lo voy a perder día draft de regla 5. Entonces, muchas decisiones de traspaso también tienen que ver estas ideas que estás, digámoslo así, explicando fenomenal. Correcto, continúa, porfa, correcto. Que te he cortado. No, muy valioso ese punto. Ahora viene otro tema bien importante, que es el tema de las sesiones opcionales, que mucha gente descarta para este tipo de evaluaciones. Y esta es una de las cosas que el gerente general, que tiene un asistente general y un asistente del asistente general, se tiene que saber al pie de la letra. Y de hecho, yo que me la paso viendo esto, no es por nada, me la paso viendo esto, hasta yo me confundo explicándolo, pero básicamente, ¿qué son las sesiones opcionales? Primero, ¿quiénes aplican las sesiones opcionales? Los peloteros del roster de 40. ¿Y cuántas sesiones opcionales tiene ese jugador durante su carrera? Tiene hasta 3 sesiones opcionales. Esas sesiones opcionales no es cuántas veces el jugador baja, no, son 3, una por año, ¿ok? Entonces, ¿qué son sesiones opcionales? Básicamente, sesiones opcionales son jugadores del roster de 40 que no tienen espacio entre el roster de 26 y yo puedo enviarlo a ligas menores. ¿Ok? Está por ahí claro. ¿Cómo yo no activo, cómo yo no consumo esa sesión opcional del jugador? Si el jugador pasa menos de 20 días en ligas menores. ¿Ok? Si el jugador pasa menos de 20 días en ligas menores, recuerda, tú puedes mandar a ese jugador cuantas veces tú quieras. Creo que hasta mentira. Cuantas veces tú quieres, no. Tiene un límite, pero son muchas veces. Tú puedes enviarlo 10 veces, 12 veces en ligas menores, siempre y cuando no consumas esos 26 días, esos 20 días de sesión opcional. Entonces, el jugador pasa 10 días en sesión opcional, ¿verdad? 10 días que es el mínimo que tú puedes pasar, que un jugador lo puedes enviar a ligas menores. Si el jugador no consume esos 20, el tiempo de servicio y el pago de salario va a ser el equivalente a su tiempo en ligas mayores. O sea, no pierde ni tiempo de servicio ni pierde salario. ¿Ok? ¿Cómo un jugador puede ser activado antes de los 10 días? A través de una lesión de un jugador. ¿Ok? Eso pasó muchas veces el año pasado, lo discutimos bastante con Miguel Andújar, con Tyler Estrada. Con Tyler Estrada también ocurrió bastante, que un día subía, el otro día lo bajaba. Entonces decía, bueno, pero ¿cuál es el...? No, es que es una forma de hacerlo porque el jugador tenía la opción y todavía él estaba reemplazando a un jugador que había entrado a lista de 10 días, o bueno, lista de 60 no reemplazó a nadie, si no me equivoco, pero, y también recuerda que hubo mucho doble juego el año pasado, ¿cierto? Sí. Hubo mucho doble juego por el tema de la pandemia, el Taxi Squad,
tú los asumías, los colocabas allí dentro para completar el roster de 27 de un doble header. Entonces él entraba ahí también y sin tener que pasar los 10 días de sesión. Pero, por ejemplo, mira, hay una cosa que la gente también tiene que saber, que es, por ejemplo, Zach Britton ahora, que es una lesión de larga duración, tú si le colocas en las 60 días DL, sí que te abre un spot en el roster de 40. O, por ejemplo, si Justin Wilson ahora tuviera una long-term injury, o sea, una lesión grave, ahí sí que te abre un spot en el roster de 40. Pero bueno, lo tienes que tener en cuenta. O sea, ha sido el mítico Jacoby Ellsbury de los últimos años, que durante lo que es la temporada muerta te ocupa ese spot en el roster de 40, pero luego cuando llega a esta época tú le metes en la lista de 60 días de lesionados y ya tienes un hueco más que puedes hacer. Este concepto de lo que has dicho de, por ejemplo, la gente tiene que ver que tú el año pasado, si no media lesión, no puedes bajar un día a Andújar al AAA y subirlo al día siguiente. No, tienen que pasar esos 10 días para poder hacerlo. Esos 10 días. Eso es una idea importante en manejo de roster, sí, pero creo que ahora va bastante unido la idea de la manipulación del tiempo de servicio, que parece que Kansas City ha hecho algo que han hecho todos los equipos, incluso Seattle lo reconoció abiertamente, vamos, básicamente. Claro. Y te digo, yo no sé si Bobby Witt Jr. sea una cuestión de manipulación de tiempo de servicio o de no activar los contadores del tiempo ya tan urgentemente, por lo que estamos comentando del draft de regla 5. El jugador tiene apenas 2 años de firmado, porque fue firmado en el draft, él fue elegido número 2 del draft de 2019 y ahorita va a cumplir 2 años, todavía le quedarían 3 años, 3 años, perdón, 4, porque él firmó después de los 17 años, le quedarían 4 años todavía, o 2 años, perdón, disculpen, 2 años todavía para ser elegible a draft de regla 5 y no vale la pena activarlo una vez. Pero ¿cómo funciona la manipulación de tiempo de servicio? La manipulación de tiempo de servicio, el jugador no puede estar ni siquiera en roster de 40, porque tú apenas lo activas al roster de 40, si no lo subes después de 18 días, después de 20 días, te consume la sesión opcional del jugador. Entonces lo que tienes que hacer es, lo activas, ya ha pasado 17, 18 días, que ahorita vamos a explicar otro concepto que son los días del año y tal, de la temporada, lo activas después de 18 días, 19 días, para que allí es que se active el indicador de él, el contador de él, y comienza sus días de servicio comiencen a acumularse, ¿no? No antes, porque si no también te consume la sesión opcional. Ahora voy a ser un poco polémico. Voy a explicar el caso de Robinson Chirinos y del roster de los Yankees un poco en corto para que la gente lo entienda. Para mí, Robinson Chirinos tenía muy complicado hacer el roster, a no ser que los Yankees fueran con un banquillo de 5 jugadores. Y explico por qué. Porque Kyle Higashioka no tiene cesiones opcionales y en el caso de de hacerle un DFA o meterlo en waivers, probablemente lo vas a perder, cosa que los Yankees no iban a hacer, porque al final es un jugador que te está jugando por el mínimo, o sea, por un salario muy bajo, que en términos de framing es muy bueno, que la organización confía en él. Eso es un punto. Tauchman es otro jugador del que se está hablando mucho, que parece que hay una batalla Tauchman-Jay Bruce por un spot en el roster, que parece la única batalla que no estemos hablando de pitch realmente en lo que es el roster de los Yankees. Tú tienes que ver que Tauchman está en la misma situación, no tiene cesiones opcionales. Podría darse una situación que los Yankees, por ejemplo, ahora que han tenido lesiones en el relevo, pudieran buscar un traspaso por un relevista que ellos fueran interesantes, porque va a haber otros equipos que estén en la misma situación, que tengan problemas para conformar su roster de 26. Puede ser, siempre hay como un mercado ahí de jugadores interesantes que pueden darse ciertos acuerdos, porque la gente que no se olvide que Tauchman llegó a los Yankees en esas circunstancias de Colorado. No tenía sitio en los Rockies y los Yankees ven algo en él y realmente era un jugador que le quedaba todavía una cesión opcional en ese momento, pero los Yankees les pareció interesante y apostaron por él. Dicho lo cual, hay que tener en cuenta que tanto Robinson Chirinos como Jay Bruce, si tú les activas, son jugadores que tienen un cierto impacto en el CBT y que es un objetivo de los equipos muchas veces. En este caso, nosotros tenemos muy claro que el objetivo fundamental de los Yankees esta temporada es mantenerse competitivos, pero también por debajo del CBT y resetear.
Conclusión, este tipo de decisiones importan porque tú luego igual a lo largo de la temporada por el manejo de entradas, que va a ser una temporada típica en cuanto a gestión de lanzadores porque vienes de una temporada muy corta y no sabes las necesidades que vas a tener, igual tienes que subir a ese varios pitchers de AAA que no están en el roster de 40 y que te van a conseguir, es que a base de contratos mínimos, igual subiendo 10 jugadores, que se ha dado en los Yankees, en unos Yankees muy frágiles con muchas lesiones, es algo que seguro que está en el cerebro de la front office de los Yankees y que hay que tener en cuenta a la hora de gestionar el roster. Correcto, correcto. Pero hay dos cositas allí. El tema de las sesiones opcionales, que ahí lo dejamos. Cuando el jugador queda sin sesiones opcionales, la única manera de tú sacarlo del roster de 26 es a través, primero, del DFA. En el DFA es el Designated for Assignment. En esa manera, no solamente lo sacas del roster 26, tienes que sacarlo del roster de 40, porque él ya no puede pertenecer, ya no puede ir a ligas menores. Entonces, ocurre eso, pasa a waivers, donde los 29 equipos restantes tienen la opción de tomarlo, y si no nadie lo toma, tiene la opción de darle el outright assignment, que es como designarlo a ligas menores, pero sacándolo fuera del roster de 40, ¿no? Hay varios recovecos, varios otros términos legales también que aplican. Si el jugador tiene entre 3 y 5 años, él puede rechazar un outright assignment. Y si ya es la segunda vez que le dan un outright assignment, la puede rechazar y en las dos ocasiones se puede declarar agente libre. Entonces, todos esos términos son un poquito engorrosos, uno tiene que ir aprendiéndolos y tal, pero es importante porque no puedes enviar a un jugador como Tauchman o como Higashioka a ligas menores si no lo quieres perder, porque son jugadores valiosos todavía. Cualquier equipo pudiera tomarlo, cualquiera. Si el jugador pasa a waivers, lo va a tomar cualquiera, ese no va a pasar desapercibido a los dos jugadores. Y vas a tener un espacio, sí, vas a tener espacio libre, pero no lo puedes retener, no lo vas a poder retener. ¿Okay? Entonces, hay un valor, hay un punto. Hay otro punto que es el retention bonus con los jugadores que son que son invitados al campo de entrenamiento. ¿Okay? Estos jugadores tú tienes hasta 5 días. Por ejemplo, Jay Bruce. Sí. Jay Bruce lo tienes allí. El quinto día tú tienes que decir, le das el roster de 26, ¿ok? O lo pones en lista de lesionados de Grandes Ligas, o le dices, bueno, te quiero conmigo en AAA y te voy a pagar $100,000. Si yo el 1 de junio no te activé el roster de 26, tú te puedes ir. Esa es una manera de hacerlo también, lo pueden hacer con todos estos peloteros. Lo puedes mantener porque es parte de su contrato. Y seguro el contrato sigue siendo un contrato de liga menor hasta ese punto. Y el día que sea el 1 de junio, si lo activan, ya comienza a cobrar su salario de Grandes Ligas. ¿Okay? Entonces, eso puede ser algo que pueden hacer varios equipos, no solo los Yankees, lo puede hacer en el caso de los Phillies de Filadelfia, que tienen 4 peloteros que posiblemente tengan que ingresar en el roster de 40. También es un tema para ellos súper importante de verificarlo, analizarlo. Entonces, quiero decir, en este sprint training, muchas veces sí, tú quieres ver los números del pelotero, quieres ver las actuaciones, pero mucho depende de estos detalles técnicos legales que existen, ¿no? Hombre, es que tú tienes que hacer un encaje en puzzle que tienen que ver muchas piezas y muchas cosas, porque, por ejemplo, también hay un tema de roles. Por ejemplo, tú necesitas llevar un backup catcher, tú necesitas un backup shortstop. Se está hablando mucho del tema de Tyler Wade. Yo entiendo que Tyler Wade es un jugador que no gusta a la fanaticada de los Yankees, en su mayoría porque nunca ha bateado, pero han hecho una prueba de un día de Ursela defendiendo el shortstop y como stopgap, pues evidentemente te puede valer en un momento puntual. Tyler Wade tiene cesión opcional, es un detalle a tener en cuenta. Podría ser un ganar tiempo que dices, pues no quiero tomar la decisión de... Pero claro, si tú tomas esa decisión de ganar tiempo con Jay Bruce, le estás pagando $1,5 millones. Te quiero decir, te estás metiendo en un terreno que tienes que tener bien calculado y probablemente es una decisión que ellos ya la tienen clara. Es lo que quiere decir que se está especulando de cosas y yo no creo que eso dependa tanto del rendimiento, porque el perfil de lo que le puede dar Jay Bruce a los Yankees lo tienen claro, pues un bateador zurdo de poder que les podría dar un cierto equilibrio y que probablemente es un upgrade a lo que ellos buscaban en Mike Ford
o que Mike Ford el año pasado no estuvo tan bien y quieren que esté más tiempo en AAA, pues para que realmente recupere su swing, para que tenga más turnos al bate o para que tenga más continuidad en juego. Hay muchas cosas que se pueden buscar porque, por ejemplo, el tema de Miguel Andújar también es un tema complicado. Miguel Andújar no tiene ningún sitio en el roster de los Yankees ahora mismo y Miguel Andújar tendría tiempo de juego en muchísimos equipos de la MLB porque es un pelotero de mucha calidad. Entonces, sí que es verdad que tiene que entender que el marco legal del roster de 40 sí que protege un poco al jugador porque le permite encontrar un sitio para jugar. O sea, sería bueno para la MLB que Miguel Andújar tuviera un sitio en el que poder jugar, porque realmente es un pelotero de mucha calidad que lo que necesita es turnos al bate y una oportunidad, y no la tiene, pues porque lo mismo digo de Miguel Andújar como de otro tipo de peloteros como Thairo Estrada, o ya no vamos a hablar de la cantidad de profundidad que tiene un equipo como los Dodgers. O a mí me hacen mucha gracia estas preguntas típico. ¿Está Wander Franco ahora preparado para jugar en los Rays? Preparado para estar. Ahora, hay espacio para él. Es necesario subirlo ahora mismo, más allá de lo que es el tiempo de manipulación, o sea, manipulación del tiempo de servicio. Es que son muchas preguntas que tienes que hacerte. Y ese tema de la configuración del roster es sumamente importante. Ellos van a analizar qué peloteros, en qué posiciones están cubiertos, qué posiciones no tanto. El tema de las lesiones. Okay. Los Yankees posiblemente van a querer un outfielder para proteger a Aaron Judge, en este caso Aaron Hicks, son jugadores propensos a lesionarse. Van a querer al catcher, que en este caso va a ser Gashoka, para suplantar a Gary Sánchez. Entonces, en este caso, o sea, en el caso de los Yankees, más allá de los rendimientos de algún pelotero que haya surgido en un momento clave, es mucho más importante cubrir esas posiciones que un primera base, porque en primera base tienes a Luke Boyd, que es un jugador sano y además que no tiene no tiene mucho riesgo de lesión tampoco porque juega en primera base precisamente. Un fielder es diferente la forma en que... No, pero además ya te hago yo a ti la pregunta. Tú, ponte que eres Minder, el general manager de Tampa, el que toma las decisiones. También hay un tema de gestión grupal. Ellos el año pasado hacen una temporada muy buena y tienen jugadores de infield jugando en platoon todos. O sea, tú si subes a Wander Franco, Brosseau, Wendell... o sea, tú si subes a Wander Franco es para que sea un everyday player, porque a Wander Franco se le proyecta como una absoluta estrella de la liga. Entonces, al final tú ya tienes al lado Wander Franco, al final Yandy Díaz, Adames. Es que ahí precisamente los Rays tienen un equipo profundo, por eso han probado, por ejemplo, a Vidal Bruján jugando en center field, jugando en el outfield. Es que realmente ahora es una organización profunda en cuanto a jugadores de posición. Ya hemos hablado la anterior semana del gran trabajo, estupendo trabajo que hacen desarrollando el talento y todo este tipo de cosas, pero es que también hay decisiones que tú cuando metes a un jugador estás sacando a otro. Y no es tan fácil porque al final son buenos jugadores. O sea, Wendell el año pasado pues demuestra que es un gran jugador y tú no lo quieres perder por nada. Es que probablemente lo vas a querer traspasar antes de perderle. Y si tú devalúas tus propios activos no es tan fácil porque la verdad que hay pocos casos de equipos que no hayan manipulado el tiempo de servicio de los jugadores y podemos decir que Santiago lo hizo con Fernando Tatís. Realmente luego yo creo que tiene una consecuencia muy positiva para el jugador porque también explica un poco la extensión de contrato que le firman, pero no es lo normal. No es lo normal. Lo vimos ahora con Jarred Kelenic, que lo estuvimos comentando estos días. Jarred Kelenic no solamente es que le van a manipular el tiempo de servicio este año, sino que el año pasado, ya estando preparado, en ningún momento lo suben o lo incluyen en el roster de 40, precisamente por todos estos contadores que estamos hablando. Y sí, es que es un punto muy importante, Alex. Tú, para subir un pelotero, tú tienes que abrir espacio por otro. Recuerdo el caso de Chris Bryant, el tercera base titular, que no recuerdo el nombre, yo creo que nadie, si los fanáticos de Chicago posiblemente no recuerdan exactamente. Él se lesiona, y se lesiona por 60 días, creo que fue la lesión de 60 días. Lo cierto es que él pasa lista de lesionados, y en ese punto es que llaman a Chris Bryant. Y al subir a Chris Bryant, de hecho, ese es el punto por el cual
los Chicago Cubs ganan su caso de arbitraje. Su caso de arbitraje, digamos, en el tema de la manipulación de tiempo de servicio, porque ellos demostraron que el jugador se lesiona antes y por eso es que suben a Chris Bryant. ¿Okay? Entonces, es un poco engorroso esto. Yo sé que es un poco engorroso, pero es importante que la gente... Pero lo hemos hecho muy divertido, José Manuel. Eso que nadie se nos queje. Espero. Favor. Cualquier cosa. Y hay una cosa que hay que tener en cuenta. El año pasado debutan muchos pitchers jóvenes. Yo creo que este año va a pasar también, porque se va a necesitar mucho relevista, mucho backup starter por el tema de manejar la carga de trabajo. Nadie piense que al principio va a haber muchos pitchers lanzando mucho más de 100 lanzamientos. Yo creo que van a tener mucha precaución los equipos en ir construyendo la fuerza del brazo y eso da especial valor a ese jugador que tú puedes subir y bajar. Muchas veces se inmuelan pitchers en plan, mira, te voy a sacar aquí a que lances esto y luego vas directo a AAA, vamos. Que no sí, es una estrategia que aplican los Rays. Los Rays aplican muchas estrategias. Tienen peloteros que tienen sesiones opcionales, los van subiendo, bajando. Recuerdo el año pasado con Tony Gonsolin, también lo subían, lo bajaban. Tenía a Sports también que hacía ese movimiento con los Dodgers. Entonces, ellos tienen ese plan mucho más determinante, o se nota mucho más en los relevistas. El propio pelotero de posición posiblemente no lo apliques tanto, pero el relevista sí lo aplican con bastante regularidad, ¿no? Todos los equipos, eso no... Hay equipos que son más flexibles, los Yankees un poquito menos, los Yankees sí, por la misma forma de manejar el bullpen que ya discutimos en el programa pasado, ellos utilizan el bullpen un poco más tradicional, pero hay otros equipos que no, hay otros equipos que hoy te puede abrir un lanzador, mañana ese mismo lanzador que tuvo un gran juego lo pasa a sesión opcional, entonces como jugador tiene que pasar 15 días en ligas menores antes de volverse llamado. Entonces, bueno, es un poquito el juego que ellos hacen y es algo muy, muy común en el béisbol de siempre. Bueno, agradezcanos, señores, que hemos tratado un tema muy complejo de una manera muy divertida. Nosotros, a ver, yo he aprendido un mogollón de cosas de estas con José Manuel. Os recomiendo jugar al OTP porque tienes que dominar un poco este tipo de cosas para manejarte. Es que si en el OTP sin estas cosas no eres nadie, que al final hay ciertos conceptos que se te hacen más intuitivos y más divertidos. Vamos a hablar un día de StatCast y explicar cosas que se ven en StatCast porque nos parece algo muy interesante. Ese día va a estar Jesús porque Jesús es un auténtico fanático de StatCast que me está todo el día preguntando. Que yo, por cierto, escribí el otro día en Twitter que yo creo que extrañaba más el StatCast ahora en Sprint Training que los propios juegos televisados. Ya no, imagínate, ya uno que ve ahora es StatCast más que el juego. Increíble. Voy a decir una cosa, la MLB en eso es maravillosa y contra todo lo que pueda pensarse es mucho más divertido cuando ves lo que hay debajo del iceberg, que cuando solo te quedas en lo simplista, porque al final es verdad que a veces el ritmo tan pausado del béisbol te puede sacar del partido, te puede medio aburrir, pero cuando entiendes el detalle de lo que está pasando, realmente te ayuda mucho. Nosotros hicimos muchísima amistad hablando planes de partido, de pitchers y qué va a hacer hoy Blake Snell. Nuestros Blake Snell, Tyler Glasnow, cómo le van a lanzar hoy los Rays a los Dodgers, line-up paciente, van a intentar hacer esto y lo otro. Este tipo de conversaciones realmente, para mí, vamos, hacen que estemos hoy aquí. ¿A que sí, José? Algunos dirán que somos unos nerds aburridos, pero bueno, son cosas que... Yo encantado, ¿eh? Esta semana que ha sido en España la semana de los panenquitas, que ha sido todo el mundo hablando y criticando que si el Atalanta era un equipo de panenquitas y qué tal. Muy orgulloso. Ha sido un placer, José Manuel. Abrazo, como todas las semanas. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego.